su palabra. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo estaba hablando de, consideremos que Dios hizo una cosa como la otra. Me acuerdo de los momentos de bendiciones, pero en los momentos también de adversidades. Pero hoy en este día quiero hablar cuando Dios muchas veces prueba nuestra fe. Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 2. Hoy vamos a leer en el verso 1 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron mucho. ¿Cuándo se juntaron mucho? Cuando inmediatamente sabían que estaba Jesús, ¿vio? De manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Donde está Jesús, la multitud está. Qué tremendo eso. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios. Y es una historia que muchos la conocemos, muchas veces se ha predicado, pero la verdad que me impacta esta historia, donde estos 4 amigos llevaban a su amigo, el paralítico. Y nada más y nada menos que no lo llevaban a cualquier lugar. Nada más y nada menos lo llevaban a los pies de Jesucristo. Estos 4 amigos que llevaban a este paralítico a Jesucristo, la Biblia relata que inmediatamente la multitud, al saber que estaba Jesús, golpeó, se acumuló la gente en la casa donde Jesús estaba. De tanta gente que había, que no había espacio para nadie más. No había espacio. Entonces, estos 4 amigos llevaban a este amigo paralítico, pero a ellos no les detuvo la adversidad que hubo en el momento, porque no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. La puerta no podía entrar más nadie. La ventana, se ve que, me imagino que había una ventana, no tenía reja, no podían entrar por la ventana. Es cuando usted quería subir al colectivo, ¿vio? Y me acuerdo antes cuando viajaba en colectivo que a veces estaba tan lleno, pero uno se quería apretar para subir. No había espacio para nada. Pero estos 4 amigos, la Biblia relata que tomaron una decisión, sea como sea, llegar a Jesús. Que nada lo detuvo a estos 4 amigos de poder acercarse a Jesús. Pero en la Biblia hay cosas que no relatan, que Dios le da diferentes revelaciones a cada uno. Y yo me imagino que de estos 4 amigos, más el quinto, que era el que estaba paralítico, tenían pensamientos diferentes, así como cada uno de nosotros. Era como el pueblo de Israel, yo cuando fueron a reconocer la tierra, que 10 trajeron mala noticia y 2 trajeron buena noticia. Y yo me imagino que de entre estos 5, alguno de estos 5 decía: vamos a tomar esta decisión de subir al techo. Y me imagino que otro decía: no, ¿cómo vamos a subir? No, vamos a hacer un agujero, después vamos a tener que reparar eso, se van a enojar. Y me imagino los pensamientos que podían pasar por la mente de estos 5. Pero a pesar que había pensamientos diferentes, me imagino yo, no impidió que se acerquen a Jesucristo. Y qué bueno cuando alguien se acerca a Jesucristo, porque Jesucristo es algo que ve de nuestra vida. Que a pesar que haya obstáculos en nuestra vida, o a veces hay percances o malas noticias, que podemos seguir confiando en el Señor en esos momentos
difícil. Estos 4 amigos con el paralítico, a pesar que había un obstáculo, decidieron ir tras Jesucristo. Y hay algo que hizo Jesucristo, que vio la fe de ellos. Y saben una cosa que es importante, que es, mi querido hermano, que nosotros, como hijos de Dios, como dice su palabra, no andamos por vista, dice, sino por fe, ¿no? Dice su palabra. Y dice que nadie, aleluya, que se acerca a Dios, ¿qué tiene que acercarse? Creyendo que Él hay y que Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Que dice que Dios no se agrada de aquellos que se acercan y no le creen. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradarle. Cuando alguien no tiene fe, no puede agradar a Dios. Cuando tú te acercas al Señor, aunque tú puedas quebrantarte en la presencia de Dios, porque uno puede llorar por la situación que esté, pero en esa situación que tal vez estás quebrantado, hay que creerle al Señor. Necesitamos creerle a Dios. Por eso es tan importante que como hijo de Dios, que acercado confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. Y estos 4 amigos no le importó nada y se acercaron a Jesús. Y hay algo que tenemos que entender como iglesia de Jesucristo, que muchas veces nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Más, la Biblia relata que nuestra fe es probada. En una ocasión la Biblia habla que Abraham, el padre de la fe, en el Génesis capítulo 22 dice que Dios probó a Abraham. Lo probó con su hijo Isaac. De lo más que apreciaba, lo más que quería. Y Dios pudo darse cuenta que Abraham amaba a Dios con todo su corazón. Pero tenemos que entender que nuestra fe va a ser probada en cada instante de nuestra vida. Y el problema, mis hermanos, es cuando la situación nos supera. Cuando dejamos de tener esa convicción o esa fe para alcanzar el milagro. Porque tenemos que entender que seremos probados. Y estos 4 amigos, cuando se acercaban a Jesús, yo me imagino que fueron probados. Fueron probados a ver qué decisión tenían. Ellos tenían la decisión de volverse a su casa. Total, Jesucristo, vamos a suponer que iba a estar un par de días en ese lugar. Entonces dicen, no, me voy, vendré mañana. No. Pero a veces, no, como dice ese dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dios hoy habla de nuestras vidas. Y eso es la actitud que ellos tuvieron en ese momento. Y ahí estaba Jesús con los 4 amigos. Y Jesús vio esa disposición que tuvieron estos jóvenes, o estos muchachos. Nuestra fe muchas veces será probada. Pero hay alguien que ruega por nosotros, dice la palabra del Señor. Jesucristo en un momento le dijo, Simón, Simón, te van a pedir para zarandearte. Vas a pasar por un proceso muy difícil. Pero yo voy a rogar que tu fe no falte. Entonces quiere decir que en los momentos difíciles de proceso, nuestra fe es afectada. Somos movidos. Podemos, en esos momentos difíciles, ponernos a pensar en la situación y a veces eso es lo que nos puede frenar, lo que nos puede detener. Porque como somos seres humanos, a veces podemos, aleluya, sacar conclusiones de la situación, pero nosotros, mi querido hermano, nosotros no tenemos que movernos de esa forma. No pensar y sacar cuenta, decir, bueno, esto humanamente no se puede lograr. No, porque nosotros no somos así, mi hermano. Nosotros somos seres, hijos de Dios, que creemos y confiamos en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Jesucristo en un momento, cuando caminaba por las aguas, Pedro iba hacia Jesús, usted conoce la historia. Pero en un momento se empezó a hundir Pedro. Se empezó a hundir. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo retó en el momento? No. Lo levantó con su brazo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces,
Tenemos que entender como hijos de Dios que la duda puede presentarse a nuestras vidas. Y cuando la duda se presenta, nuestra fe es afectada. Nuestra fe muchas veces es afectada por la duda. Imagínense que Pedro era un discípulo, pero fue afectado. ¿Por qué? Por el problema y la dificultad. Que muchas veces nosotros atravesamos esas dificultades, diferentes adversidades. Cuando le pedimos algo a Dios y tal vez no responde inmediatamente. Pasan los meses, los años, ya terminando el año y vemos que la respuesta de Dios no llega para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nuestra fe es afectada por esas situaciones? Pero hay algo que Jesús está haciendo en esos momentos. Una de las cosas que está rogando para que tu fe no falte. Y otra de las cosas que está viendo tu actitud. Te está mirando. Así como miró a estos 4 amigos cuando bajaban del techo. Está mirando cómo tú te estás moviendo. Es lo que quiere que tú seas una persona, un hijo de Dios que le pueda creer en el medio de la adversidad. Hay algo una historia que todos conocemos, la historia de Job, las calamidades de Job. Job perdió todo, pero hay algo que no perdió, fue la fe. Job perdió todo. Todo dice la Biblia. Pero hay algo que no había perdido, que era la fe. Y cuando uno no pierde la fe, tarde o temprano, Dios responde. Y el verso 1, el capítulo 1 y el verso 20 de Job me llama mucho la atención. Porque dice la Biblia que cuando vinieron y le trajeron esas malas noticias a Job, ¿saben lo que hizo Job? Primero se rasuró la cabeza y después se apostró en tierra y adoró. ¡Qué tremendo! ¿Adoró cuándo? ¿Cuando le iban bien las cosas? No. Job adoró cuando las cosas no le iban nada bien. Él estaba pasando un momento difícil en su vida. No difícil, no sé cómo definirlo, pero un momento que nadie de nosotros querríamos pasar. Pero la Biblia dice en el verso 20, primera de Job 1:20, que Job se postró en tierra y adoró. Y eso es lo mejor que el Señor quiere. Que cuando nosotros le adoramos en esos momentos de dificultad, como Dios mueve la mano a nuestro favor. Cuando en esos momentos difíciles dice, wow, cómo sigue creyendo. Mira, fulano, vengado, está postrado en la cama, pero me sigue adorando. Yo no sé, mi hermano Ramón, si es verdad o no, pero en mi espíritu veo que usted cuando estaba en la cama, usted adoraba al Señor. Aleluya. Y en esos momentos difíciles, cuando la ciencia no daba nada, pero había esa fe inquebrantable, y adoraba al Señor. Y fue movida la mano de Dios a nuestro favor. Y Dios actúa. La Biblia dice en Hechos 16:23 que una vez que Pablo y Silas fueron azotados mucho, dice, no fueron azotados poco, fueron azotados mucho. ¿Saben lo que hicieron? Adoraron al Señor. A medianoche adoraban al Señor. Porque tu mejor adoración saldrá en esos momentos difíciles. En esos momentos difíciles, si tú mantienes tu fe intacta, tu adoración llegará a los cielos. Y cuando tu adoración llega a los cielos, Jesús te está mirando y dice, wow, me está adorando a pesar que ha perdido un ser querido. Sigue viniendo a la iglesia y está tocando, a pesar que su corazón está quebrantado. La ciencia no le daba vida y él sigue adorando en sus labios, su corazón. Y ahí es donde la mano de Dios se mueve a nuestro favor. Porque siempre más de una vez he dicho que todos adoramos cuando está todo bien. Pero Dios busca esa verdadera adoración. Cuando estamos en esos procesos, nuestra fe es probada. Y muchas veces nuestra fe va a ser probada, mi querido hermano, para ver qué hacemos, si venimos a la iglesia o nos quedamos en casa.
A ver si en el momento difícil mejor me miro una película, una serie en Netflix o vengo a la casa de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido probados? Nuestra fe ha sido probada. Y Jesús está viendo cada acción de nosotros, así como miraba a los 4 amigos, miraba la acción de ellos. Me deja que le comente una historia real en breves palabras. Es muy real y me llega mucho porque es un familiar mío. No sé dónde lo he contado, pero sé que lo he contado. No sé si acá o en otro lado, o en otra iglesia, no lo sé. Un tío mío, presta atención, mi querido hermano, hijo de Dios, no faltaba nunca a la iglesia, iba siempre, siempre estaba en la casa de Dios. Pero él fue probado, como muchas veces somos probados nosotros. Y en ese momento de prueba, él era maestro mayor de obras. Le entregaban mucho dinero para comprar materiales, pagar a sus empleados. Y en una ocasión le robaron todo. No tan solamente en una ocasión, le volvieron a robar en otra ocasión. Toda la plata. Lo que era para construir, lo que era para los empleados. Y mi tío empezó a endeudarse. Esto llegó al punto de pedir prestado los corralones porque lo conocían. Llegó a endeudarse de tal manera que su fe empezó a apagarse. Pero él seguía yendo a la casa de Dios. Yo me imagino que en ese momento difícil le rogaba a Dios, pero le pasaban cosas por la mente, por la situación que estaba viviendo mi tío. Un día agarra una hoja y un lápiz y empieza a escribir una carta. En esa carta, parafraseándosela, le dice: familia, hijo, hija, esposa, lo amo a todos. No se aparten de Dios, nunca se alejen de Dios. Es la única esperanza. ¿Saben lo que hizo mi tío? Agarró un arma y se disparó en la cabeza. Se disparó en la cabeza, mi querido hermano. Un hijo de Dios. No sé por qué lo estoy contando, pero a veces seremos probados. Y más los hijos de Dios. Nuestra fe será probada. Mi tío no tenía nada. Al tenerlo todo, un día no lo tuvo nada como Job. Perdió todo. Pero hubo una mala pasada en su vida, donde su fe se fue apagando y tomó una mala decisión. Fíjense, mi querido hermano, lo que acontece en nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos llevar por las adversidades que vivimos. Porque hay adversidades que nos tocan vivir que son demasiado fuertes. Son tan difíciles que a veces no sabemos cómo solucionarlo. Pedimos ayuda del hermano, del pastor que ore por nosotros. A nosotros nos cuesta venir a la casa de oración. Y muchas veces nuestra fe es probada de tal manera que decimos: Dios, ¿a dónde estás? ¿Qué pasa que no escuchas? Por eso, mi querido hermano, es tan importante que cuando seamos probados por nuestro Padre Celestial, porque la Biblia dice que seremos probados, nunca nos soltemos de la mano de Dios. Yo creo que mi Dios ha tenido misericordia de mi tío, porque mi tío no murió en el momento. Tuvo 3, 4 días vivo, estuvo en la clínica y los médicos decían que él podía escuchar. Y sé que en ese momento, más que seguro que se habrá arrepentido de lo que habría hecho. Lo feo sería si en el momento habría muerto. Por eso, mi hermano, nuestra mejor alabanza es cuando pasamos esos momentos difíciles. Seguir con nuestra fe intacta en esos momentos difíciles. Porque Dios nos va a probar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todos seremos probados o fuimos probados, pero seremos probados en algún momento.
Y a su nombre. Y a su nombre. La fe que nosotros tenemos, mi hermano, tiene que ir de aumento como la aurora. Dios, cuando depositó fe en tu vida y en mi vida, no es para que quede ahí nomás chiquitita. Usted tiene que hacer crecer esa fe. ¿Y sabe cuándo crece la fe? Cuando pasan esas adversidades tan grandes. Esas adversidades de decir, wow, Dios me sacó de esto. Dios me ha levantado después de esta situación cuando no había esperanza. Y nosotros vamos creciendo. Por eso, mi querido hermano, que siempre seremos probados por eso, por la fe. ¿No? ¿Cuántas veces a veces tenemos nuestro familiar, algún ser querido, y no está en la casa de Dios? Y vemos que los meses y los años pasan y no sucede nada. Pero hay algo que tengo que decir en este día. Está más cerca ese milagro de lo que te puedas imaginar. Porque a pesar que con tus ojos ves todo lo contrario, sigue adorándome, sigue exaltándome y vas a ver la gloria de Dios. No sé para quién es esta palabra, pero hay algo que Dios va a hacer prontamente y tus ojos lo van a ver. Así que usted tiene que adorar en el medio de la adversidad. Tu fe no se tiene que mover por lo que estamos viviendo, porque estamos agarrados a la mano de Jesucristo. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Saben, mi querido hermano, que no quiero agregar más nada al mensaje? No quiero agregarle más nada. No quiero ponerle más nada. No quiero agregarle más nada al mensaje, mi querido hermano. Quiero ahí como esté que cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. Que muchas veces tú nos llevas al desierto para probar qué hay en nuestro corazón. Si habemos de seguir o no tus mandamientos, Dios. Si habemos de mantener nuestra fe intacta, Señor. Señor, tu voluntad, Dios mío, como decía hoy en una oración, es perfecta y aceptaremos tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, que nuestra fe, Dios mío, no sea movida por las dificultades y los problemas, Señor amado. Yo te doy gracias en esta tarde, Dios mío, porque una vez más habla a mi vida y a nuestras vidas, Señor. Que los problemas no nos muevan, que nos mantengamos confiando en que nuestra fe, aleluya, está en cuenta en ti, Señor. Sabiendo que tú nos estás mirando en cada momento, Señor. Te damos gracias en esta tarde, papá, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al que vive y que reina por los siglos de los siglos. En medio de la dificultad nosotros tenemos que acercar a Dios. Si creemos que nuestra oración no llega